Dicen buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Un gusto poderle saludar. Gracias, Lisa. Dicen buenas noches. Compañero, muy buenas noches, bienvenido. Un gusto tenerle en esta aula virtual. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches. Un segundito, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. noches, Buenas sí. noches, compañeros. Compañerita María, bienvenida. Un gusto poderle saludar. Igualmente, licen. Licenciado, buenas noches, compañeros. Diego, ¿cómo está? Un gusto saludarle, bienvenido. Compañeros, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de lo que corresponde la hora de ciencias naturales, bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poderles saludar una vez más, bienvenidos a esta noche de actividades académicas, iniciamos el desarrollo de todas las actividades, no sin antes darles la más cordial bienvenida a todos quienes se han interconectado a través de este medio de comunicación educativa que se ha convertido en las salas de Zoom. Iniciamos, ustedes en pantalla pueden observar el formato para recursos de aprendizaje, tarea, con el nombre de la asignatura Ciencias Naturales. Estamos en la unidad número 5, ciclo celular y reproducción, el título central. Nos toca ver en esa semana el tema número 3, ciclo celular, la mitosis y citocinesis y la meiosis. Son los temas que nosotros vamos a ver en cuanto al ciclo y evolución celular existe dentro de los estudios que se han desarrollado. Tenemos el tipo de la tarea, tenemos el objetivo de la tarea y las instrucciones. En las instrucciones, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5 del tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Apenas en la presente actividad tienen 2 temas los cuales tienen que desarrollar, los cuales dicen de la siguiente manera. Desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, en la hoja de trabajo dibuje las fases del ciclo celular. Es todo lo que tienen que hacer. Y la siguiente actividad dice, redacte un resumen con sus propias palabras sobre la subdivisión de la mitosis y meiosis. Dentro de la meiosis, la profase, la metafase, la anafase y la telofase, que son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la noche de hoy. Recuerden que el trabajo deben desarrollarlo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinación de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Es obligatorio que ustedes cumplan con la estructura del rotulado de la hoja donde tienen que completar todos los datos que se les solicita por semana, por cada tarea. Eso, en relación a las actividades, también es necesario que ustedes lean las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema ciclo celular, mitosis, citocinesis y meiosis correspondiente a la semana número 3 del 16 de enero del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 16 de enero. La fecha límite de entrega, la final de entrega será el 31 de enero del 2023 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2023. Eso en relación al desarrollo de las actividades que ustedes tienen programadas para la presente semana.
Iniciamos con el desglose de los temas, con la explicación de cada uno de los temas que están contemplados para el desarrollo de esta clase. Iniciamos con el ciclo celular y reproductivo de la célula. Vamos a ver el ciclo celular. ¿En qué consiste el ciclo celular? Llamamos ciclo celular al conjunto de fenómenos que tienen lugar en la vida de una célula desde que ésta se origina hasta que se reproduce. Ese es el proceso del ciclo celular. Haciendo una correlación, es prácticamente el ciclo de los animales, el ciclo. Por favor, que me mantengan apagados los audífonos, los micrófonos, por favor. Prácticamente les había dicho que es una correlación, por ejemplo, con el ciclo de vida que nosotros tenemos. Nosotros nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Acá igual, en el ciclo celular, ¿qué es el ciclo celular? El conjunto de fenómenos que tiene lugar en la vida de una célula, desde que ésta se origina hasta que se reproduce. Tenemos una etapa. La duración del ciclo celular varía según el tipo de célula y puede oscilar desde unas pocas horas hasta más de un año. Ese es el proceso en el cual se desarrolla la célula. El ciclo celular consta de dos fases principales que son la interfase celular y la división celular. En relación a la interfase celular, es el periodo más largo. Durante la interfase, la célula lleva a cabo las funciones de nutrición y también de relación. La relación entre células que cumplen la misma función en determinados organismos. En cuanto a la división celular es el periodo más corto. Durante la división, la célula lleva a cabo la función de reproducción. Prácticamente la división celular es el proceso de reproducción y en cuanto a la interfase celular es el proceso mediante el cual cumplen dos funciones las células, tanto la de nutrición como la de relación. En relación a la interfase celular representa el 90% de la duración de un ciclo celular. Eso quiere decir que dura casi toda la estructura de la célula. Durante la interfase, la célula crece en tamaño y tiene lugar la diferenciación celular. Al final de la interfase se lleva a cabo los procesos de preparación para la división celular. La interfase celular comprende tres etapas: la G base 1, la S y la G base 2. Esas son tres divisiones que nosotros vamos a describir. ¿En qué consisten cada uno de ellas dentro de este proceso de la interfase celular? En la etapa G1 se recupera la actividad celular que había disminuido durante la división celular y desaparecen las estructuras tubulares. La célula aumenta de tamaño, se producen proteínas y se duplican las mitocondrias y los orgánulos. Si la célula no tiene suficientes nutrientes, detiene el ciclo en esta etapa. Eso quiere decir que no continúa su proceso evolutivo. En cuanto a la etapa S, es la fase en síntesis del ADN, ya que es el momento en que éste se duplica. También se duplican los centriolos de las células animales. Y en cuanto a la etapa G base 2, la célula acumula energía en forma de ATP, eso quiere decir de adenosis trifosfatos. Eso es la estructura mediante la cual acumula energía la célula. Para efectuar la división, para proceder a efectuar la multiplicación, la relación sexual. Hacia el final de esta etapa empiezan a hacerse visibles los cromosomas. Si el ADN, que es la parte central donde se encuentra toda la información de la célula, no se ha duplicado correctamente, la célula detiene el ciclo en ese periodo. Prácticamente ya no continúa con el resto de evolución de la célula. Aquí nosotros podemos ver un poco más gráfico, desde un punto de vista técnico, cuáles son cada una de estas fases y cuáles son los procesos que en esta se dan, en mayor o en menor proporción. Entonces, en el primer gráfico nosotros podemos observar el ciclo de vida de una célula, en el cual se llama el ciclo celular. Dentro de esto tenemos la interfase celular. La interfase celular está comprendida por las fases inferiores, que es el G1, el S y el G2.
Ahí tenemos las etapas en las cuales se desarrollan. En este caso son las de mayor fase. En cuanto a la fase mitótica igual está constituida por dos fases mucho más pequeñas. En este caso son etapas demasiado pequeñas dentro de la evolución de la vida celular, los cuales a su vez están subdivididas en la citocinesis y en la mitocinesis. Ahí están la división en las cuales se desarrollan todos estos procesos y en el espacio, en la intensidad que cada uno de estos representa. Entonces, si nosotros podemos ver la etapa de G1 durante la interfase celular, es la que más duración tiene durante este proceso. La fase S tiene una duración mucho menor, donde se encuentra la síntesis o se desarrolla la síntesis del ADN. Y tenemos la última fase, que es la G2, donde prácticamente se desarrolla la etapa final. Si es que el ADN se ha desarrollado correctamente en esa última etapa, obviamente continuará con el resto del proceso, pero si no existe una correcta asimilación o no existe una correcta duplicación del ADN, prácticamente en ese espacio detendrá su proceso de evolución. Igual tenemos también una estructura numérica, tenemos el esquema del ciclo celular y la duración de un ciclo de 20 horas. Ahí tenemos un espacio, cada una de ellas cómo se van desarrollando, tanto en horas y cada una de las interfaces. A continuación vamos a iniciar analizando la división celular. Al hablar de división celular, prácticamente al hablar de una división hablamos de una bifurcación, una sección, una partición. Entonces vamos a ver en qué consiste la división, en este caso de celular. Prácticamente este es el mecanismo mediante el cual se reproducen las células a partir de una división. De esa manera es que nuestro organismo, cada una de nuestras células que están constituidas dentro de nuestro organismo se van reproduciendo. Cuando existe un desgaste, cuando existe una ruptura, cuando existe algún tipo de daño celular, cómo se van reestructurando para volverla a estructurar el cuerpo. En cuanto a la división celular, es el mecanismo mediante el cual una célula madre genera dos células hijas. Estas células hijas son idénticas a la célula progenitora. La división celular ocupa el 10% del tiempo total del ciclo de división celular. En este caso es el mecanismo de reproducción básico de los organismos unicelulares, en este caso con las características eucariotas. En los pluricelulares o en los multicelulares permite la proliferación celular, eso quiere decir el aumento del número de células de un tejido. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando existe la fecundación a través de las relaciones sexuales? Prácticamente estamos hablando de dos gametos o de dos células, tanto la célula masculina como de la célula femenina. Estas dos se unen y estas aplicarán todo este proceso en cuanto a la proliferación celular. Eso quiere decir el aumento de números de células. ¿Qué van haciendo? Se van multiplicando, se van dividiendo constantemente hasta formar tejidos, hasta formar órganos, hasta formar sistemas y hasta formar el nuevo individuo. Esto se considera como un aumento del número de células dentro de un tejido. Se van desarrollando. En las células procariotas, la división celular es un proceso más sencillo. Ello se debe a que las células procariotas solo tienen un cromosoma y no presentan una zona nuclear definitiva o bien definida. Distinguimos dentro de las características de las células procariotas las siguientes divisiones. Tenemos dos procesos, dentro de ellos estos procesos están considerados como la mitosis y la citocinesis. Esos son los dos procesos más preponderantes dentro de las características de las células procariotas. Vamos a ver en qué consiste dentro de esas características tanto la mitosis y la citocinesis. Iniciamos con la mitosis. La mitosis es el conjunto de procesos que tienen como objeto la reparación entre las dos células hijas del material que se encuentra en el núcleo de la célula madre. Esta repartición se hace de manera que las células hijas reciban el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre. Eso quiere decir que van dividiéndose, pero van dividiéndose en partes iguales todas las estructuras celulares, dentro de ellos los cromosomas. La mitosis se subdivide en 4 etapas. Estas etapas en las cuales se distribuye la mitosis, pregunta de examen, son las siguientes.
la profase, la metafase, la anafase y la telofase. A continuación vamos a ver de una forma más gráfica cómo están constituidas cada una de estas etapas. Ya saben, en el examen les puedo indicar. Indique de las siguientes cuáles son la subdivisión de la mitosis. Ahí les puedo poner la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Puedo ponerles otras adicionales, obviamente les voy a poner 3 adicionales para que ustedes obviamente tienen que razonar a ver cuál es la correcta. Pero esta de hecho va a ser una de las preguntas de examen. En cuanto a las características mismas de la mitosis y la citocinesis, en este caso de la mitosis, vamos a ver cada uno de ellos en sus divisiones, cuáles son las funciones más preponderantes. E iniciamos en la profase. ¿Qué es la profase? Es la etapa más larga de la distribución o la división celular. Ocupa aproximadamente el 60% de la duración total de la mitosis. Durante la profase observamos los siguientes cambios dentro de la estructura celular. Se hace visibles los cromosomas en primer lugar. Es una de las características más preponderantes dentro de esta etapa. La siguiente fase se va deshaciendo la envoltura nuclear y deja de ser visible el nucleolo. Ya no es visible, empieza a estructurarse de mejor manera. Y la última de característica en cuanto a la profase, en el citoplasma de la célula animal, los centriolos empiezan a separarse y se dirigen hacia los polos de la célula. Entre los dos centriolos se empiezan a formar unas estructuras tubulares. Al conjunto de centriolos más estas estructuras tubulares lo denominamos usos mitóticos. En la célula vegetal también se forman el uso mitótico a pesar de no tener centriolos. Esas son una de las características en cuanto a la etapa de la profase. Vamos a ver en cuanto a la metafase. En la metafase en esta etapa observamos los siguientes cambios. Estamos hablando todo dentro de la primera etapa que es la mitosis. Entonces, una de las primeras características de la metafase, los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula. El uso mitótico está completamente formado. Y por último, los cromosomas están alineados en el centro de la célula, formando la placa ecuatorial. En esa posición, cada cromosoma está unido por el centrómero a las fibras del uso mitótico. Esas son las características fundamentales de evolución que tienen las estructuras celulares en la metafase. En la anafase es la etapa más rápida de la mitosis, la más pequeña. Podemos apreciar los siguientes cambios, las siguientes características en cuanto a la evolución, a los cambios que se dan. Las fibras del uso mitótico unidas a los cromosomas empiezan a asentarse, empiezan a estructurarse, empiezan a acomodarse. La tensión provoca que las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separen, empiecen a dividirse y por último cada grupo de cromátidas se desplaza hacia un extremo o polo de la célula y todo lo hacen a la misma velocidad, al mismo tiempo. Esas son las características en relación a esta estructura. En cuanto a la telofase, es la etapa final de la mitosis. Hasta ahí llega la mitosis. Esa es la estructura final. Es la etapa final de la mitosis. En ella tienen lugar los siguientes cambios. Como podemos ver, los dos grupos de cromátidas formadas durante la anafase llegan a los polos de la célula. La siguiente característica, se regenera la envoltura nuclear. En el citoplasma van desapareciendo las fibras que formaban el uso mitótico y la estructura del ADN pasa de cromosoma a cromosoma. Aparece el núcleo dentro de cada núcleo. Esas son las características más preponderantes. En cuanto a la citocinesis, nosotros habíamos visto cuáles las características de la citocinesis y su subdivisión en cuanto a las células animales y cuanto a las células vegetales. Y eso está presente en las dos células. En cuanto a la mitosis, solo está en las células animales, pero en la citocinesis, esa sí está presente tanto en la célula animal como en la célula vegetal. La citocinesis, ¿qué es?
es la división y la reparación del citoplasma y de todos los enágulos que se contienen. La citocinesis se lleva a cabo de forma diferente en las células animales y también en las células vegetales. Esas son una de las características fundamentales. En las células animales, en la parte central se produce un estrechamiento de la célula que va progresando hacia el interior, de forma que ocasiona el estrangulamiento del citoplasma. Una vez que completa la separación, obtendremos dos células hijas de tamaño similar y también de características similares. Tienen que ser totalmente similares a la célula progenitora o a la célula madre. En relación a las células vegetales por su cambio presentan una pared vegetal rígida que la rodea, es más fuerte, es más estructural. La división del citoplasma se da a partir de una vesícula de memoria especial que van apareciendo en el centro de la célula. A estas estructuras se llaman citoplasmas. Los fragmoplastos. Los fragmoplastos van progresando hacia el exterior. Ya no es como la célula animal que van hacia el interior, sino estos a su vez van hacia el exterior hasta que se fusionan separando las dos células hijas. Prácticamente esos son los procesos. En cuanto a la estructura fundamental de las células animales, simplemente lo que hacen es ir estrangulando hacia adentro hasta lograr una separación, mientras que en la célula vegetal sucede lo contrario. Los fragmoplastos, estos van progresando, se van desarrollando hacia el exterior de la célula hasta que terminan separándose, hasta que terminan dividiéndose de igual manera entre las dos células. Esas son las características en cuanto a estas dos fases bastante determinantes en cuanto a la reproducción y a la estructuración de las células, denominados o estructurados dentro de la mitosis y la citocinesis. En cuanto a la meiosis, es un tipo de división celular que tiene como objetivo la formación de gametos. Cada división meiótica consta de profase, metafase, anafase y telofase. Pregunta de examen. Se diferencian por los numerales 1 y 2 de acuerdo a la numeración griega o a la numeración romana. En la mitosis, las dos células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula inicial. En la meiosis partimos de una célula con 2 N cromosomas. Eso quiere decir que tienen dos infinitos estructuras de cromosomas. Eso quiere decir una estructura celular diploide por su característica. Y después de dos divisiones celulares consecutivas, se obtiene 4 células con N cromosomas. Eso quiere decir con un número infinito de cromosomas, que dentro de las estructuras se los denomina haploides, cada uno. Esas son las características en cuanto a la meiosis. En cuanto a la división meiótica 1, se parte de una célula diploide en la que el ADN ya se ha duplicado. Aquí tenemos cada una de las fases y las características en relación a los cambios que presentan cada una de ellas. En la primera, la profase en grado 1, se caracteriza cuando la célula se encuentra en profase 1 y observamos los siguientes cambios. En este sentido, los centriolos empiezan a moverse hacia los polos celulares, como podemos observar en la figura que tenemos al lado, que es prácticamente como que estuviéramos tomando del microscopio. Nosotros podemos ver en cuanto a esta primera etapa que es la profase. Habíamos dicho que la primera etapa los centriolos empiezan a moverse hacia los polos celulares, comienza a formarse el uso mitótico y desaparece la envoltura celular. En la última fase de evolución, se determina por los cromosomas se hacen más visibles. Se emparejan los cromosomas homólogos, eso quiere decir los cromosomas resultantes se llaman tétradas, por estar formados por 4 cromátidas, y se intercambian fragmentos de ADN. Recombinación genética o crossing over, que se denomina dentro del campo de la investigación celular dentro de las ciencias naturales. Entonces, eso es la estructuración en cuanto a la profase 1. También dentro de la profase 1, la metafase 1, vamos a ver cuáles son las características. Cuando la célula se encuentra en metafase 1, observamos los siguientes cambios.
Los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula y el uso mitótico está completamente formado. Como nosotros podemos ver, a relación de la profase 1, en la metafase nosotros ya podemos ver la estructuración, ya podemos ver un ordenamiento en cuanto a los centriolos, que son estos filamentos que ustedes pueden ver, cómo se van formando y cómo se van estructurando ya de una forma ordenada. Entonces habíamos dicho que los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula y el uso mitótico está completamente formado. Otra de las características de la metafase 1 es que en el centro de la célula encontramos alineados los cromosomas, cada uno de ellos emparejados con su homólogo, eso quiere decir con sus características, con el semejante, con las características similares al otro componente. En cuanto a la anafase 1, cuando la célula se encuentra en anafase 1, vamos a observar los siguientes cambios. Prácticamente ya acá empiezan a tomar su estructura y su coloración característico de la célula. En cuanto a los cambios que observamos, vamos a ver. En la anafase 1 presentamos los siguientes cambios. Las fibras del uso mitótico unidas a los cromosomas empiezan a cortarse, a hacerse más pequeños. La tensión provoca que los cromosomas homólogos se separen en sentido opuesto. Cada grupo de cromosomas se emplaza hacia un extremo o polo de la célula, como podemos nosotros observar en el gráfico. Y por último tenemos la telofase 1. Cuando la célula se encuentra en telofase 1, vamos a observar los siguientes cambios. Aquí nosotros vamos a empezar a observar, si ustedes pueden ver, prácticamente observamos dos partes, ¿no es cierto? Eso quiere decir que en el centro existió un proceso de estrangulamiento, tal como vimos en el tema anterior, tal como vimos en esta fase, en la citocinesis, en relación a la célula animal. Aquí una de las características es que la célula se va progresando hacia el interior, se va estrechando, se va estrangulando hacia el interior. Entonces lo que está sucediendo justamente aquí en la telofase 1, si nosotros podemos ver, se está estrangulando y las características fundamentales en cuanto a este proceso de división es que las dos células van a tener la misma cantidad de cromosomas y van a tener la misma estructura igual a la célula progenitora o a la célula madre. Dentro de esos cambios que vemos en la telofase 1, los cromosomas, cada uno con dos cromátidas, llegan a los polos celulares. La siguiente característica, se forma la envoltura nuclear alrededor de cada uno de los grupos de los cromosomas y finalmente, al final de la telofase 1, el ADN adopta la estructura de la cromátida y a continuación se da la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Genera las dos células hijas, prácticamente se dividen. Y una interfase después de esta tiene lugar la división meiótica de característica 2. De esta manera prácticamente estaría dividiéndose, estaría multiplicándose una célula. En cuanto a la división meiótica 2, este proceso es similar a la mitosis, pero en este caso se parte de dos células hijas, cada una de las cuales posee un cromosoma de cada pareja con dos cromátidas. Eso quiere decir que tienen las características similares, tanto la célula progenitora como las células hijas que se han ido formando a partir del estrangulamiento o la bipartición. A continuación se dará la segunda citocinesis. El resultado final de las dos divisiones meióticas son 4 células con la mitad del número de cromosomas de la célula inicial o de la célula madre. Entonces son los fenómenos que se van dando, los fenómenos químicos que se van dando al interior de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, recordemos que todas las células no es que están vivas o que viven para siempre. Por diferentes circunstancias, por diferentes eventos que pueden ser internos o como pueden ser externos, nuestras células se van muriendo, especialmente de nuestra estructura que nos envuelve, de la epidermis. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pero nuestro cuerpo va regenerando. Las células tienen la capacidad de regenerar a través de estos procesos, tanto de los procesos de reproducción celular, tanto del interfase celular como de la división celular. Esas son las dos etapas fundamentales en cuanto a la reproducción de la célula, que es la división celular,
y también al mantenimiento, a la nutrición y a la relación que tienen cada una, que desarrollar cada una de las fases, de las células que se desarrollan a través de la interfase celular. ¿Qué es la relación? La relación es fácil de comprender. Una relación prácticamente es las células se van agrupando entre células que cumplan la misma función o que tengan el mismo objetivo, los cuales van a dar origen a determinados órganos o a determinados sistemas de órganos dentro del cuerpo de los animales, incluidos el hombre. Recordemos que en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, el órgano de la vista. El órgano de la vista prácticamente está constituido por miles de células que cumplen una misma función o que tienen una característica similar. ¿Cuál es esta característica similar? Obviamente que se originan o que se estructuran directamente hacia una determinada función. Es todo lo que hacen cada una de estas fases, cada una de estas en cuanto a la interfase celular, a la relación que hace. Y la nutrición, recordemos que las células necesitan de nutrientes, necesitan de determinados componentes que nuestro cuerpo está normalmente ingiriendo a través de los alimentos, de las sales minerales que nosotros comemos, de todos de los carbohidratos, de los minerales, de las vitaminas, todo van asimilando a través de este proceso que es la nutrición dentro de la interfase celular. La división celular, ya habíamos dicho que es el proceso de reproducción de la célula a través del estrangulamiento, se da origen a al origen de nuevas células que van a tener los mismos cromosomas, las mismas cromátidas, las mismas características que su célula progenitora. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase en relación al ciclo celular, en relación a la interfase celular y cada una de sus etapas, la etapa G1, la S y la G2. Hemos visto las características de los espacios, los tiempos que duran cada uno de ellos a través de este pastel porcentual. También hemos visto la división celular, en qué consiste la mitosis y la citocinesis, que prácticamente es el proceso de reproducción, el proceso de estructuración, los cambios que se dan en cada una de las estructuras celulares para, obviamente, generar más células con características similares que estructuren cuerpos complejos, que ya no, prácticamente nosotros no somos seres unicelulares, sino somos seres pluricelulares. Eso quiere decir que estamos compuestos por muchas células, las cuales están componiendo tejidos, órganos, sistemas y obviamente todo el sistema que nos da origen y que nos permiten desarrollar la vida en cada uno de los seres. Desde el momento mismo de la reproducción, de la unión entre gametos, desde ahí se da el origen en relación a esta unión de células y también a los procesos de reproducción que se van dando en cada una de estas etapas. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo del presente tema. En relación a este tema, por ahí le pegaba su apretón. Yo no sé. Entonces, en relación a este tema son los deberes y las tareas que ustedes tienen que desarrollar para esta semana. Para finalizar, por favor, les recuerdo, pongan atención que ustedes, para el día lunes, que yo empiezo ya a calificar tareas de esta unidad, ustedes tienen que estar presentados en foro, tienen que estar presentada la unidad número 1 y la unidad número 2, que voy a empezar a calificar. Sí, compañeros, de esta manera llegamos ya a la parte final en el desarrollo de del presente tema que hemos tratado en clase. Señoras y señores, nos vemos hasta la siguiente hora.